presentado por Meicos. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy para hablar de un tema trascendental para la vida económica, social e incluso política del país del que poco se habla, la transmisión de energía eléctrica y ese hilo invisible que es crucial para el desarrollo socioeconómico del país. Y para ello, pues con un panel de maravilla, nos acompaña Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica. Nos acompaña David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad. Y Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muy buenos días. Mencionaba al inicio ese hilo invisible que representa la transmisión de electricidad y quisiera empezar por ahí. El subsector eléctrico es un sector bastante complejo. Los guatemaltecos y creo que cualquier persona del mundo moderno estamos acostumbrados a que pues vamos a nuestra casa, prendemos y apagamos un switch, tenemos nuestra refrigeradora prendida todo el día y damos la energía por sentado sin realmente poner en perspectiva todo lo que implica realmente que podamos pues encender ese switch con esa facilidad siempre y cuando tengamos pagada nuestra factura de electricidad. Y absolutamente todo lo que hacemos, incluso quienes están viendo este podcast, requirieron de utilizar energía eléctrica para poder cargar al dispositivo o conectar al dispositivo que están utilizando. Y hago esta referencia que puede parecer un poco banal porque, a diferencia, por ejemplo, algo que es un poco más tangible y en lo que se piensa más, como el acto de ir a un supermercado a comprar, no sé, un cereal, por poner un ejemplo, digamos que tiene alguna referencia, del subsector eléctrico poco se habla y pues de ahí estos espacios en los que buscamos hablar acerca de la realidad tal cual es, pero no quedarnos ahí, sino de la realidad tal cual como quisiéramos que fuera. Y pues en este caso para hablar sobre la transmisión de energía eléctrica, si pudiéramos empezar por contextualizar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de transmisión de electricidad y cuál es la situación de la transmisión de electricidad hoy, porque pues hace unos cuantos días yo leía una entrevista que le hicieron aquí a Víctor en otro medio de comunicación y se hablaba de un rezago que hay respecto de nuestra red de transmisión en relación a la demanda que hoy hay de electricidad. ¿Quién quisiera empezar? Tal vez comenzando, efectivamente el sistema de transmisión es fundamental, eso no hay ninguna discusión, porque uno pues se enfoca muchísimo, o la mayoría de las personas se enfoca muchísimo en el tema de la generación de la electricidad. Pero sin un sistema de transmisión no es posible, y haciendo el equivalente, las carreteras, digamos, cuando uno tiene un producto, pues tiene que moverlo por alguna carretera. En este caso, el producto es la generación de la electricidad y esta debe ser movida a través de las líneas de transmisión. Hay diferentes, así como hay diferentes niveles de carreteras, hay diferentes niveles de transmisión. El sistema principal nuestro está en 230,000 voltios, que es el nivel más alto que tenemos, con excepción de la interconexión con México, que es de 400,000. Pero el tema es que necesariamente, ya no solo por confiabilidad, por precio, sino por calidad, debiésemos tener toda una serie de anillos, de preferencia concéntricos, para poder garantizar la prestación del servicio, que tal como tú lo mencionas, uno llega a su casa, pacha un botón y tiene electricidad. Entonces, ahí es donde surge el problema de cómo construir la infraestructura necesaria para dar esa confiabilidad al sistema. Ese es, diría yo, es uno de las cosas importantes. Y cuando lo vemos ya a nivel material, podríamos decir que la transmisión es esa infraestructura crítica que se necesita para conectar una planta de generación con la empresa que sea, y lo estoy reduciendo en términos muy sencillos, pero con la empresa que va a llevar esa energía a una industria o a una fábrica o a una casa. Digamos que va por ahí, va desde ese tendido eléctrico hasta lo que conecta, digamos, el domicilio de las personas. Sí, ahí, como tú bien lo dices, el transporte es ese hilo que ustedes dicen invisible, que debería de ser invisible, pero a veces es muy visible, que une la oferta con la demanda, que une a esa generación que es el productor
que es la oferta, con la demanda. La demanda puede ser un usuario de casa, que es un usuario regulado, una tienda, un negocio pequeño o una gran empresa, un gran usuario. Pero el transporte es el que lleva de A a B. Lleva del generador a una subestación donde el distribuidor final genera ese vínculo con la oferta. Y hay que entender algo. Tú bien decías, uno está acostumbrado a encender el switch y que con eso ya está la luz, sí. Pero también estamos acostumbrados a que entramos en la casa y hay un Wi-Fi, los que vivimos en la ciudad, y está conectado el teléfono. Vamos al baño y abrimos un grifo y hay agua. Esos son los que estamos urbanizados. Pero hay que entender que esa agua llega ahí porque hay un sistema de bombeo o hay una empresa municipal de agua que me lleva el agua, que tiene bombas, y esas bombas ¿con qué funcionan? Con electricidad. Y si yo tengo Wi-Fi es porque tengo un router que está conectado a electricidad, o porque hay un sistema de fibra que llega a un centro de comando, a un switch center, donde se consume electricidad. Si yo me conecto a Google, me conecto a ChatGPT o cualquier tema, ¿qué estoy consumiendo? Electricidad. El mundo de hoy gira en torno a la electricidad. Y entonces la electricidad es ese motor silencioso o invisible que hace que el mundo se supere. Guatemala todavía tiene muchos usuarios que no tienen luz o tienen un acceso restringido a la luz. O sea, esa realidad es para los que vivimos en las ciudades urbanas, pero en el interior llegas a ver gente que lo único que tiene es un bombillo y probablemente un tomacorrientes para cargar su teléfono, que son las dos primeras cosas que colocas. Sin embargo, ese bombillo y ese acceso a poder conectar su teléfono le da una proximidad que no tiene. ¿Por qué? Porque no tiene carreteras, no tiene acceso. Y hay que entender que para ellos es igual o más importante esa oportunidad de tener luz a la que podamos tener en un centro urbano. Ahora, para poder dar ese servicio, tiene que haber energía y esa energía llega a través del transporte eléctrico. Como bien decía Luis, son esas carreteras, autopistas de 6 carriles o una carretera de vía y media en terracería. Ahí son los niveles de voltaje, son los niveles de servicio, pero de una u otra manera tenemos que llegar a ese usuario final. Y ahí hay un tema, y Víctor, creo que tú lo mencionabas en esa entrevista a la que hacía referencia al inicio de esta conversación. Y es que, en referencia a una locución que hacía David en otro espacio, para bailar tango se necesitan dos. Y no puede haber generación sin transmisión, y de nada sirve que haya transmisión sin generación. Es una cuestión complementaria. ¿Dónde estamos hoy? ¿Por qué se habla de ese rezago, pues, haciendo alusión nuevamente a lo que mencionaba David, a ese congestionamiento que pareciera existir en nuestras líneas de transmisión actual, y cuáles son esos problemas que podrían generarse si hoy no tomamos las decisiones y no se toman las decisiones desde las instancias en las que se pueden tomar para asegurar justamente una expansión considerable de la red de transmisión de electricidad? Sí, gracias, José. Yo creo que ahí estamos entrando ya más en materia, ¿verdad? Entonces, primero fue una introducción general del rol importante en el desarrollo de un país, como lo es la energía. Puntualmente, el sector de transmisión, que muchas veces es invisible, pero que definitivamente es esencial para que la energía llegue hacia el usuario final. Entonces, ¿qué está pasando el día de hoy? Y básicamente es que estamos empezando a vivir el rezago de poder concluir obras que, si bien fueron planificadas en su momento, y lo comentábamos en otro espacio, que han habido licitaciones que, por las complejidades que se tienen en Guatemala para la realización de dichas obras, aunque se hayan licitado, estas obras no se han concluido. Y eso nos lleva al día de hoy a empezar a ver un sistema sobrecargado. Entonces, la pregunta que tenemos todos es, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esta realidad? Al final, también entendemos que las obras no se hacen de un día para otro. Tienen plazos de ejecución, más también hemos comentado la complejidad burocrática que existe para crear estas obras. Entonces, cuando sumas todo eso, tenemos una pregunta difícil que responder, atender, y es, ¿cómo vamos a poder impulsar de una manera más ágil la necesidad que está claramente expuesta del sistema eléctrico guatemalteco? Y eso creo que es parte de lo que podemos conversar un poco al respecto.
Creo que hay dos situaciones muy concretas en las que podemos pues ir aterrizando la transmisión y su impacto. Uno es a nivel de la vida de las personas, en el sentido de que, pues, lo que mencionabas muy bien, David, tema de que la transmisión y la red de transmisión eléctrica a nivel nacional es la que termina permitiendo que una persona tenga, pues, electricidad en su casa y permita hacer justamente eso, tener wifi, tener luz, tener agua, em, en el mejor de los casos en centros urbanos, pero hay zonas del país que hoy por hoy no gozan particularmente eso. En los centros urbanos, y tal vez, y tengo que hacer una especie de rephrasing de eso. En los centros urbanos estamos acostumbrados a dar por sentado la energía, pero no nos ponemos a pensar muchas veces que hay muchas regiones del país donde hoy por hoy eso sí no se puede dar por sentado. Y depende en buena medida de la red de transporte. Eso, digamos, a nivel humano. Y por otro lado, a nivel de desarrollo, vuelvo al tema. Se ha puesto, y como tiende a ser natural, en el proceso de desarrollo de un país, primero se pone atención a los polos de desarrollo principales, pero no basta con generar desarrollo en los polos de desarrollo principales, valga el pleonasmo. Tenemos que buscar la forma en la cual generamos nodos de desarrollo alrededor de todo el país para irlo desruralizando o urbanizando, diciéndolo de otra manera, porque el proceso de urbanización de un país va de la mano con el proceso de su desarrollo económico y el desarrollo económico de las personas. Y lo pongo sobre sobre la mesa porque, pues, es un hecho, y creo que, pues, deberíamos entrar a discutir eso, que ese rezago se debe a muchísimos factores. Pero hay un factor que creo que es transversal a diferentes sectores, y lo hemos discutido en estos micrófonos y en diferentes ocasiones, incluso recientemente con el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palom, el tema de la arbitrariedad o discrecionalidad, queramos llamarle, que tiende a existir en el ejercicio de la función pública y que en muchas ocasiones limita el desarrollo de proyectos fundamentales. Por razones que no podemos entrar a hablar en este momento, por temas de tiempo, no hemos tenido una agenda de país de largo plazo respecto de nuestra infraestructura crítica. Y cuando hablo de infraestructura crítica, no hablo solo de infraestructura de transporte, infraestructura de movilidad. Hablo en general, que va desde infraestructura vial hasta infraestructura de transporte de energía eléctrica, por poner un ejemplo concreto. Y eso va a la mano con la arbitrariedad que se ejerce desde un funcionario público que se niega porque sí a emitir una licencia, a emitir un permiso. Se tarda lo que sea que se le dé la gana para lograr otorgar un permiso que es fundamental para el desarrollo de, en este caso, una línea de transporte de energía eléctrica, pegado de arbitrariedad que se ejerce desde una municipalidad, desde un nichito de sociedad civil. Y en otro espacio mencionaba alguien que somos un país de garitas y cada quien quiere tener su garita y su puesto de control, y de la habilitación de 20, 30 talanqueras depende de finalmente lograr llegar al destino. ¿Cuáles son esos, ya aterrizando concretamente, cuáles son esos problemas que hoy atraviesa la transmisión de energía eléctrica? Más bien, no la transmisión de energía eléctrica, que representan retos para ampliar la red de transmisión de energía eléctrica. Vamos a ver, yo creo que es bien interesante lo que estás mencionando, porque al final es lo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Es decir, todas esas arbitrariedades las hemos visto en diferentes épocas en nuestra historia del desarrollo económico del país, va ahí. Yo recuerdo que en algún momento se hablaba de descentralizar el Estado, ¿sí? De crear entidades en los municipios. Pero lamentablemente en esa descentralización también se descentralizaron decisiones arbitrarias. Hoy en día resulta que uno puede tener todos los permisos del mundo, cumplir con absolutamente todo, y se pone en manos de un alcalde que utiliza toda la estructura de cocodes, comudes, para hacer un verdadero chantaje. Esa es la verdad. Perdone que sea tan franco, pero esa es la realidad que vimos. ¿Y por qué lo hace? Pues porque tiene el poder, o siente que tiene el poder como para hacerlo. Y esa es una cosa. La otra es una expresión que yo odio muchísimo, y es el costo político. Nosotros en Guatemala como que estamos acostumbrados a tomar decisiones o no tomar decisiones, que es lo peor, porque tienen costo político.
Pero al final, cuando uno ve que no es posible separar el ambiente político del desarrollo económico, entonces estamos en un enredo ahí que tenemos que romperlo, porque lo que estamos hablando ahora de la infraestructura de electricidad es aplicable absolutamente a todo, tal como tú lo mencionabas y que se ha mencionado por ustedes en diferentes foros. Entonces se ha vuelto una cosa difícil, imposible de avanzar. Ahora, yo mencionaba en algún momento que nosotros tenemos cerca de 120 obras que están en proceso, obras de diferentes tamaños, que tienen diferentes funciones dentro de esa estructura. La mayoría de ellas están paradas o frenadas o atrasadas por exactamente lo mismo que estamos hablando, porque la obtención de los permisos de las autoridades tomó cualquier cantidad de tiempo o no se han podido terminar. Luego de eso, las licencias municipales, una arbitrariedad increíble. Ya la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en más de una ocasión corrigiendo las decisiones de los municipios sobre la imposición de tasas, arbitrios, que son de verdad, no solo arbitrios, arbitrarias completamente. Y luego de eso hay cierta conflictividad que yo la separo en dos. Una conflictividad que se da derivada de desacuerdos. Cuando llega una empresa a un lugar, existe algún desacuerdo que se resuelven en una mesa de trabajo. Y se terminan haciendo acuerdos de cualquier tipo, pues, a conveniencia de las partes que se sentaron a discutirlo. Pero hay otra que no se resuelve en una mesa de trabajo porque es creada, tiene unas intenciones perversas atrás. Entonces, todo eso lo va llevando muy rápido a uno a derivar de que lamentablemente tenemos una ausencia del Estado en puntos particulares donde pues existen esas necesidades. Lo ve uno desde los lugares en Guatemala menos electrificados, puede ver uno el Quiché, una parte de Huehuetenango, la otra parte de las Verapaces. Esos son, diría yo, los lugares menos atendidos. Y cuando uno lo ve ahí, son los lugares donde es más difícil construir la infraestructura. Ahí hay subestaciones, algunas de diferentes o de distintos agentes, que las subestaciones se construyeron porque era relativamente más fácil construir una subestación, pero se quedaron sin la alimentación de la línea de transmisión. El ministro lo mencionaba en algún momento y decía ahí, miren, hay subestaciones que no pudieron ser alimentadas por las líneas de transmisión porque hubo una oposición de las comunidades. Pero esas comunidades hoy están pagando las consecuencias de esa decisión que tomaron en su momento y se están acercando a distintas entidades pidiéndoles que se resuelva un problema que ellos crearon en su oportunidad. Y ya para no extenderme más, lo que yo creo es que hace falta que la información correcta llegue y que logre permear cosas que en algún momento fueron creadas dentro de un ambiente de dificultad de comunicación, por no hablar de disputas políticas o ideológicas o ese tipo de cosas que hoy en día nos tienen sumidos en una condición bien complicada para poder avanzar en toda la infraestructura. Y es que, Víctor y David, para la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, y vuelvo al tema, en sentido amplio, pues hay al final tres tipos de licencias que se necesitan. La licencia política, la licencia regulatoria y la licencia social. Y digamos que en estas tres, yo me atrevería a resumir que hoy en Guatemala sí existe o tiende a existir esa arbitrariedad que ya mencionaba yo en mi intervención anterior y que Luis las aterrizó muy bien a situaciones muy, muy concretas. Y es algo que en última instancia termina perjudicando al mismo municipio y a las mismas personas. Y que yo creo que una parte de, más no todo, se soluciona con educación y con comunicación. En el sentido de que, pues respecto a la forma en la cual se van a ejecutar estos grandes proyectos, tiende a haber a veces desinformación interesada, es decir, de alguien que
que le interesa que exista esa desinformación y alguien que gana de alguna razón y se beneficia de la existencia de esa desinformación y la falta de ejecución de esos proyectos. Háblese de crimen organizado y otro tipo de actores relacionados. Pero por otro lado hay una desinformación genuina. En ese sentido, ¿qué se puede hacer y qué propuestas hay sobre la mesa para mitigar esos espacios de arbitrariedad que van, pues justamente desde esa licencia social que se necesita para lograr ejecutar un proyecto aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, en mayor o menor medida, sin que se convierta en chantaje? Y lo mismo a nivel municipal. Y me refiero a nivel municipal en el sentido de que se convierta en un justo medio entre el respeto por la autonomía municipal y por otro lado el extremo que tiende a existir a veces, que ya es un chantaje sistemático y continuado en la cual lamentablemente los alcaldes, por una mala planificación presupuestaria que se la podemos atribuir a la Constitución, al Código Municipal o a lo que sea, buscan en los proyectos de inversión formas alternativas de obtener réditos para la municipalidad. No estoy hablando de ellos, porque en el mejor de los casos no son para ellos, sino son para la municipalidad como tal. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué temas hay sobre la mesa que, aunque no se haya tomado la decisión de implementarlos, podríamos voltear a ver para lograr ir mitigando ese margen de arbitrariedad que existe? Bueno, yo creo que esa arbitrariedad que tú mencionas, nosotros desde ACTE la mencionamos como discrecionalidad. Hoy en día en Guatemala un problema que existe muy claro es que cuando vas a pedir un permiso municipal, gubernamental, etcétera, hay una discrecionalidad de la persona que recibe el documento. O sea, yo entrego una licencia ambiental y eso viaja a regentes o agentes del Ministerio de Ambiente y cada uno de ellos tiene la discrecionalidad de aprobártelo o no. Y por eso es que hay dictámenes de 2 obras similares con condiciones completamente diferentes. Pasa en las instituciones del Estado, pasa en las municipalidades, cada municipalidad es diferente. Y existe una gran arbitrariedad, pero una gran discrecionalidad al efecto. Y pasa con las servidumbres. ¿Cómo podemos reducir esa arbitrariedad o discrecionalidad? Reglamentando o definiendo reglas claras para. Si nosotros tuviéramos un reglamento que estableciera qué se tiene que entregar, cómo y de qué manera se tiene que resolver, y no lo dejamos a la discreción de la persona que recibe, eso debe de reducirse. Si yo las licencias municipales las defino en cuanto a monto y alcances máximos, tanto de lo que se pide como de lo que se paga, entonces yo ya sé a qué me enfrento en una municipalidad. O sea, yo llevo mi expediente y yo sé que si es el 3% sobre el valor de la obra civil, bueno, aquí va la obra civil y es el 3% y casi que se entrega con el cheque, ¿ya? Pero cuando tú estás sujeto a que la persona que lo reciba pueda pedir, pueda solicitar o pueda verlo de una manera diferente, ahí tenemos un problema. Y el otro tema importante que ya lo mencionaba Luis, es que la energía eléctrica es un tema de nación, es un tema de país. Y eso debe llevar una versión de Estado que garantice el tema. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la energía eléctrica debe ser atemporal. Porque bien Luis lo mencionaba, los tiempos políticos son complejos, ¿ya? ¿Y cuál es el tema? Cuando tú llegas a una municipalidad o a un lugar y ya estás cerca de una elección, nadie quiere dejar hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque ven un costo político, ¿ya? Eso debe de perderse. O sea, los proyectos eléctricos sobrepasan el periodo que con una corporación municipal va a estar ahí. Y lo que deben de entender es que energía eléctrica es desarrollo. Energía eléctrica siempre te va a dar desarrollo. El gobierno central hoy en día tiene como una de sus grandes banderas políticas el tema del acceso universal a la energía eléctrica. Esos planes de electrificación que existen desde que se creó el INDE, Instituto Nacional de Electrificación, deben de llevar de la mano un proyecto de transporte. Los proyectos exitosos de electrificación en el país han llevado bajo el brazo y como punta de lanza un proyecto de transmisión eléctrica. Y entonces hay que entender que el transporte nos va a servir para generar desarrollo, para esas nuevas inversiones que van a venir, para generar empleo y desarrollo del país, que va a servir para que las ciudades se urbanicen, pero también necesitamos transporte para que ese 10% de guatemaltecos que hoy no tienen servicio eléctrico lo puedan tener. Porque con las redes actuales, algunos podrán, pero la mayoría no podrán. Y eso es país. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una comunidad, y ya lo mencionabas en alguna vez, José,
a mí me pueden chantajear desde la buena y desde la mala. El chantaje de la buena es cuando me piden cosas que se extralimitan del sistema. Me piden calles, puestos de salud, estadios, escuelas, Sí. dispensarios, etcétera. ¿Por qué me lo piden? Porque no ha llegado eso a ese municipio. O sea, hay que entender que yo a veces llego a municipios donde sí realmente, cuando dicen, miren, necesitamos un dispensario o una escuela, decís, caray, seguramente sí lo necesitan. Ahora, el negocio eléctrico es el que tiene que brindar eso, no necesariamente. Entonces debe haber el Estado como tal atrás, respaldando esto como una política y generando esas condiciones para que el servicio eléctrico genere desarrollo. Entonces, si yo tengo un plan de nación y digo, estas son las zonas que voy a electrificar, o estas zonas voy a mejorar el suministro eléctrico, o estas zonas voy a volver polos de desarrollo donde quiero traer inversión, tengo que llevar atrás una serie de inversiones para generar el desarrollo, para que la gente realmente perciba y sienta de que el suministro eléctrico es desarrollo. No solo ver una torre o ver un cable y mi vida sigue igual. Entonces, ahí el Estado te puede dar. Hay otro chantaje que es el chantaje a la mala, que es cuando te piden coimas, mordidas, etcétera. Eso es corrupción y eso se ataca de una manera diferente. Pero creo que si lo primero lo atacas como Estado, esto se va a reducir y podemos comenzar a generar un círculo virtuoso, donde ciertas comunidades que se alineen a esto y el gobierno genere las condiciones para desarrollo, permita que otras comunidades comiencen a ver de reojo y digan, yo también quiero esto. Y esa necesidad te va a permitir que ese otro chantaje de a poco se vaya reduciendo. ¿Por qué? Porque la misma presión social va a hacer que camines hacia ese sentido. Pero si no reglamentas, si no defines y no generas un proyecto de nación, difícilmente vamos a salir de ese tema. Y es que hacen un tema que es por demás importante y que al final también es un problema de nación. No solo es una solución y una agenda que deberíamos de la nación, sino es un problema, son problemas de nación. Y son dos. Uno, si hoy hay alcaldes y funcionarios públicos corruptos, se debe a la falta de un sistema judicial que garantice una certeza de castigo por el incumplimiento de la ley, reduciéndola a una causa muy concreta. Y por otro lado, desde esa trinchera nosotros hemos promovido la existencia de un Estado pequeño pero fuerte y capaz. Y ese ha sido el gran problema, que no tenemos un Estado fuerte, no tenemos un Estado capaz. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del Estado guatemalteco como tal, que por una u otra razón, vuelvo al tema, ha habido quienes por intereses políticos o incluso económicos negativos han buscado mantener al Estado limitado en cuanto a su presencia en determinadas zonas del país. Y es por esa ausencia de Estado que muchas veces cuando llega la inversión, la población reflejada en la autoridad local o en el alcalde ve a esa inversión privada como la oportunidad no solo de llevar empleo al lugar, es más, eso muchas veces no se ve, sino se ve como es el que por el desarrollo y porque tiene y porque puede es el que tiene que proveerme, cuando realmente no es así. Y esa es una alineación de incentivos que está mal alineada. Y eso me lleva a un tema, Víctor, que creo que es importante preguntar y es a nivel de certeza jurídica y de mitigación de la conflictividad. ¿Es o no es relevante buscar la reglamentación del convenio 169 de la OIT que ha estado en el tintero por mucho tiempo? Y no podríamos hablar de que hay jurisprudencia en la materia, porque aunque hay sentencias dispersas de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, ninguna es doctrina legal y ninguna, no hay una obligación legal como tal de mantenerla firme a través del tiempo, y pues ahí sí que depende un poquito de los criterios del momento. Sí, antes de responder eso, quiero regresar un poquito a lo que estaban comentando anteriormente. Es que me llamó mucho la atención que Luis viene y habló del concepto del costo político y en las intervenciones de ustedes también mencionaron el tema político. Y es interesante porque para mí estas decisiones no debieran obedecer el tema político, sino que debieran obedecer una necesidad de la sociedad. Así es. Y sobre esa necesidad de la sociedad se antepone a todos los demás temas. Entonces, sí creo que esfuerzos como lo que está haciendo República en este tipo de charlas son fundamentales porque al final lo que uno trata es educar a la sociedad para que pueda exigirle a las autoridades este tipo de resolver estas situaciones y no permitir que exista
las decisiones arbitrarias o en función de intereses políticos en contra de lo que debería ser el beneficio de la sociedad. Entonces, para mí eso es algo fundamental que hay que tratar de educar a los guatemaltecos para que entiendan qué es lo que está pasando y por qué es que nos quedamos rezagados en temas como lo que es pues el transporte de energía y el típico que todo el mundo tal vez se siente más identificado, que son las carreteras. Ahora, pasándome al tema del 169 de la OIT, pues lo que yo he visto es que este tipo de situación se beneficia de no estar reglamentado porque entonces dejas un espacio ambiguo que algunos actores se pueden aprovechar de esa ambigüedad para manipular lo que supuestamente se espera o se debiera tener de este 169 de la OIT. Entonces, definitivamente yo creo que en reglas claras, creo que deberíamos, si tiene que estar normado, pues que se norme, se reglamente, y entonces al final son consultas populares en buena fe, no vinculantes. O sea, un proyecto cumpliendo las leyes del país genera un diálogo con las comunidades aledañas a dicho proyecto, siempre en fin de entender qué les preocupa, tratar de solventarlo, ambas partes en buena fe. Pero si se están cumpliendo las leyes establecidas en el país, no debiera haber ningún impedimento para realizar los proyectos. Así de sencillo. Entonces, por eso regreso me preocupa que no hemos ahorita puesto el tema de la reglamentación sobre la mesa y que este gobierno me gustaría ver un esfuerzo más claro en poder llegar a reglamentarlo. Puedo. Fíjese que el tema ese es claramente que no hay interés en reglamentarlo. Es que yo tengo ¿cuántos años? Los últimos 20 años. He estado escuchando sobre el tema del 169 como una herramienta y a veces es una pistola puesta sobre la mesa, otras veces. Pero el tema de fondo es que, no digo ahora, pero en algún momento algunas organizaciones internacionales utilizaron el 169 como una herramienta entre ideológica, política, etcétera. Y entonces a lo largo de este periodo que yo mencionaba, resulta que se han hecho un montón de reglamentos del 169. Uno de los que llegó casi al final, en el sentido de firmar, le prendieron fuego en el Parque Central, si ustedes se recuerdan. Pero el tema ahí es que cuando uno se sienta en un foro y dice, mire, enséñeme en dónde del convenio 169 dice lo que ustedes me están diciendo. Sí. Y entonces pareciera como que nadie lo lee o lo leen de una manera que dice, mire, es ridículo. Al final de las cansadas dice uno, mire, ¿cuál es la verdadera intención? ¿De tener una herramienta para no hacer? ¿O de tener una herramienta para hacerlo de una manera discrecional, tal como tú lo mencionas? Entonces, creo que debemos tener esa claridad. Saber exactamente o leerlo exactamente y ver cuáles son sus alcances y cuáles son los posibles efectos. De lo contrario, nos vamos a estar enrollando otra vez, como ya ha ocurrido en el pasado, en una discusión que no tiene sustancia. Esa es la verdad, y perdón la interrupción. Hay un tema que definitivamente hay que poner sobre la mesa porque es coyuntural, y cuando digo coyuntural, pues se inicia en abril de este año en paralelo a la PEC 5 y es la PET 3. Parece sopa de letras de siglas. Y a ver, nosotros que en República organizamos junto a varios de ustedes un evento de sostenibilidad enfocado en energía este año, ya hace un par de meses. Nos hemos metido de cabeza en el tema para comprenderlo, pero pues para fines prácticos, el guatemalteco de a pie no tiene por qué necesariamente estar pensando que en la P3, en la P5, pero sí es importante, de cierta forma, bajar los términos a tierra para explicar un poco de qué va. Y de ahí la pregunta, ¿qué es la P3? ¿En qué estado está? Bueno, yo creo que ahí tenemos que partir de qué es PET y qué es PEG. PET es el acrónimo como de Plan de Expansión de la Transmisión Eléctrica y PEG es Plan de Expansión de la Generación Eléctrica.
La normativa eléctrica en Guatemala establece que en el lado de transporte, cada 2 años el Ministerio de Energía y Minas, en su organismo técnico, desarrolle un plan de expansión de la transmisión eléctrica para poder abordar las necesidades tanto de la demanda existente como de la potencial demanda futura y la intervención de generación nueva para poder atenderlo. Y entonces ellos cada 2 años hacen una planificación y de esa planificación se hacen ciertos estudios, ciertas verificaciones por parte de AMM, por parte de la comisión, y de ahí se establece qué número de obras son prioritarias. Prioritarias hay que entender que son necesarias para el momento actual de la realidad eléctrica del país, y de ahí nacen las licitaciones. Guatemala tuvo PET 1, PET 2, hace 15 años, 12 años, la última licitación, y de ahí paramos. Y ahí no volvimos a tener hasta abril de este año. Porque o no hubo la voluntad política o nunca hubo el acuerdo para definir cuáles eran. ¿Ya? ¿Qué es lo que terminás viendo ahí? El grave problema que tiene Guatemala, y no solo en energía eléctrica. Y es una falta de planificación de largo plazo. Al final esto es plan de nación. Si yo no sé a dónde quiero llegar a 20 años, no puedo planificar hoy, porque seguimos tratando de tapar los agujeros. Y entonces se vuelve prioritario solo lo que ya me hace falta hoy. Y el tema de transporte eléctrico, como cualquier infraestructura lineal, llámese carreteras, puertos, etcétera, es que no son obras de 6 meses. O sea, estos son maratones. ¿Ya? No son carreras de 100 metros. Y entonces, haciendo una analogía con el propio maratón, y ahora que está de moda las carreras aquí en Guatemala, ¿cuántas carreras, cuántos maratones puede correr la gente en el año? Pocas. Tú no puedes correr 21K todos los fines de semana. No lo haces. Estos proyectos tienen una secuencia de ejecución, una secuencia de planificación. ¿Para qué? Para poder llegar al desafío que tienes a 20 años. Pero como no llevamos esa planificación, entonces vamos tapando y vamos haciendo baches. Entonces vemos una P3 que en realidad, ¿qué es lo que ofrece la P3? Un grupo de obras para satisfacer necesidades de subtransmisión, necesidades de electrificación, lugares donde no hay acceso a energía eléctrica o ya la calidad del servicio es muy mala, y un lote que sí te da cierta capacidad para atender generación. Pero ojo, esa viene de una necesidad de la PEC 4. Hace año y medio se adjudicó la PEC 4 y de esa PEC 4 se vio una necesidad que obviamente apoya a la PEC 5, pero no necesariamente es la solución de la PEC 5. ¿Qué es lo que tenemos? Proyectos que tenemos que desarrollar ayer porque lo necesitamos hoy, que todavía están en una fase de planificación. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que avanzar. Necesitamos PET 4, PET 5, necesitamos dinamizar el tema. Una observación de la planificación actual del ministerio, del plan que salió en el 2024, la comisión en octubre, si no me acuerdo mal, del 2024 definió qué obras eran prioritarias. 142 obras, de las cuales estamos licitando 14. O sea, solo 14 están incluidas en la P3. De las más de centenar que están. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender, no podemos licitar a 140. ¿Ya? Pero el universo de necesidades es muy grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez la demanda ha ido creciendo 4,5-5% todos los años a nivel global y el transporte crece al 1,5%. Entonces, como bien dice AMM, en sus planificaciones de largo plazo, comienza a haber una estrechez importante en transporte. ¿Y qué significa estrechez? Es que ya el transporte en Guatemala es como algunas calles allá afuera, donde yo me levanto a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y eso está lleno, a mediodía está lleno, en la noche está lleno, y aunque pase a las 2 de la mañana, también hago cola. Eso es lo que pasa con transporte. Esa estrechez se va dando, y si no aceleramos la ejecución de obras, tarde o temprano vamos a vivir en un embotellamiento completo. Y me surgen dos preguntas. Si se supone que cada 2 años debería pues, haber una PET, un plan como tal, llevamos 3. Creo que si algo tiene este gobierno es que podría llevarse la medallita de pues haber hecho la tercera PET exitosa, por así decirlo. Y hay 2 preguntas para los 3, si les pongo sobre la mesa.
Número uno, ¿cómo ven la P3? ¿Qué posibilidades de que sea exitosa hay? Los proyectos que se incluyeron son los más prioritarios de los prioritarios, valga la redundancia, o no. Sabíamos que por dónde va esa licitación. Y por otro lado, pues si esto se volvió a hacer ahorita después de más de 10 años de la última PET, en paralelo, si la demanda energética va incrementando cada año, ¿de qué otra forma se ha suplido esa necesidad de expandir la red de transmisión? ¿Es únicamente por medio de las PETs que se puede hacer o hay No. alternativas para lograr lo que se han hecho, aunque no sean las ideales? Vamos a ver. Y yo quiero referirme un poquito a algo que dijo David. Mire, es la capacidad de ver en largo plazo. Es que cuando uno mira la primer PET que se hizo en el año 2009, yo trabajé un poco en el tema del análisis eléctrico ahí, y entonces resulta que ese era un plan que fue definido en 1986. O sea, había una visión de largo plazo y se llamaba el sistema de transmisión hacia el año 2006 o 2000, algo así era. Entonces estábamos hablando 30 años hacia adelante de estar viendo qué era lo que se necesitaba y cómo hacer el empalme lo más cercano posible al tema de la generación. En algún momento abandonamos esa capacidad de hacer la planificación, pero no digo de esa planificación de escritorio donde uno agarra un papel a esta hora me gusta. No, una cosa bien hecha con estudios eléctricos y viendo cuáles son los impactos, no solamente en la parte técnica eléctrica, sino los impactos económicos que puede tener. Porque al final de cuentas es una cuestión ahí que tiene que encontrarse el equilibrio entre ambas cosas. ¿Y por qué? David lo mencionaba también. Los sistemas eléctricos y en general en energía son intensivos en capital. Todo, no me pregunten por qué, pero todo cuesta millones de dólares. Son de periodos de maduración largos. Para uno entrar en la etapa de construcción de una línea de transmisión tiene que hacer un montón de estudios previos. Estudios eléctricos, estudios de suelos, estudios, pero de cualquier cantidad de cosas ahí. Y luego viene el otro tema, es que el periodo de recuperación de las inversiones es relativamente largo. La ley decía 30 años con los sistemas de peajes y surgió de ahí un tema que se enfrentó en su momento y dijeron, mire, es que con esa versión de 30 años de recuperación de las inversiones, es que no va a haber inversiones. Y de ahí surgió una modificación en los reglamentos. De decir, mire, hagamos una licitación donde cada uno de los interesados puede poner las condiciones con las cuales podría o se sentiría satisfecho de ir adelante con un proyecto. Va. Pero ese es el tema de las licitaciones. Por el otro lado, existen otras dos maneras de construir líneas de transmisión o infraestructura. Una es por iniciativa propia y uno lo ve en el pasado, no tan lejano. Algunas centrales generadoras que existen hoy en funcionamiento construyeron sus propias líneas de transmisión para conectarse al sistema principal. Evidentemente, los costos de esa parte de transmisión, y no estoy hablando pequeñas, estoy hablando de decenas de kilómetros, fueron incorporadas dentro del costo de las ofertas de generación. Y eso es una realidad. La otra es acuerdo entre partes. De estas 140 eran al final, me acuerdo, de todas esas obras, en algún momento cuando la decisión fue, miren, vamos con este poquito nada más, entonces aparecieron ahí las solicitudes de algunas obras por acuerdo entre partes y que son obras importantísimas. Me quiero referir a dos ahí en particular. Una es una conexión del sistema principal hacia el Atlántico. Fundamental, y cuando uno la pierde de vista porque no está en la parte de la licitación, pero esa obra ahí está y está caminando de acuerdo con lo que siempre hemos estado hablando enfrentando las dificultades de todo tipo, pero apoyando, pues creemos que esa obra va a estar terminada. La otra obra que está ahí es una línea de transmisión que conecta a Modesto Méndez al Petén. ¿Y por qué el Petén? David lo mencionaba en un espacio, decía, el Petén ha crecido 40% en 2 años y medio.
y cada vez crece más, y no solamente la parte comercial, sino que ya las personas también están buscando el confort. Y lo entiende uno, a 45 grados Celsius uno si quisiera tener un aire acondicionado. Es como normal. Entonces existen esos dos mecanismos. Pero esos dos mecanismos de ahí también en el fondo siguen teniendo los problemas que estábamos mencionando. O sea, entonces yo mencionaba que es importante determinar cuáles son los problemas, pero cuáles son las causas de fondo. ¿Por qué? Pues porque para encontrarle solución es que tenemos que ir ahí precisamente a esas cosas, porque podemos ir encontrando un montón de mecanismos para tratar de avanzar, pero no las vamos a poder ejecutar si seguimos teniendo ese lastre que ya está plenamente identificado. Si yo quisiera solo añadir un par de comentarios, y es que creo que también hay unas personas confunden que creen que la PET-3 salió en tiempos similares a la PEC-5, pero realmente la PET-3 es un esfuerzo independiente que no viene a atender las necesidades de la PEC-5. Y en efecto, lo que decía Luis hace un momento, en la PEC-5 se introdujo el concepto de incluir las obras de transmisión que requieran los proyectos de generación para que se metan dentro del proyecto y entonces el generador pues resuelva parte resuelva el tema de su evacuación de energía hacia el sistema. Entonces esos son dos temas que creo que son importantes y de alguna manera también lo que uno empieza a escuchar es la preocupación de algunos generadores de que tienen que cargar con esa responsabilidad o la realidad que tenemos en nuestro sistema de transporte. Entonces, esas de las dificultades que creo que pues, se pueden hablar al respecto. Y ahí tal vez, solo hacerte mención, ¿por qué está ese problema? La red eléctrica en transmisión debe ser robusta, redundante y ahora flexible. Robusta y redundante siempre ha tenido que ser. ¿Y a qué me refiero con eso? Tiene que tener la capacidad necesaria para llevar esos grandes bloques de energía, pero también capaz que ante alguna eventualidad él pueda tener una alternativa para ese desfogue de energía. Si seguimos con el ejemplo de las carreteras, yo tengo que tener la suficiente capacidad vial para que si en carretera El Salvador hay un accidente, yo pueda tener una ruta alterna para que, pues, tal vez con ciertas condiciones diferentes, pero yo pueda permitirle que los usuarios puedan llegar a su destino final. Eso es robustez y redundancia. Pero la matriz energética actual te exige flexibilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Hace 20 años lo que teníamos eran grandes centrales de generación hídrica o generación térmica, donde tenías una planta o una hidroeléctrica que funcionaba 24/7 y te tiraba 50, 60 megas y ahí está. Y eso es como que un gran enchufe donde lo tenías enchufado y ese cable pasaba mañana, tarde, noche, todo el tiempo funcionando. Hoy en día la matriz se ha diversificado y entonces tienes generación eólica, generación solar, generación intermitente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mañana tienes la energía en un lugar y en la tarde-noche lo tienes en otro lugar. Y entonces, el sistema tiene que ser flexible. ¿Para qué? Para poder recibir esto y recibir esto. Ya no es solamente el tener una gran carretera, sino tener un montón de carreteras interconectadas que permitan que de una u otra manera la energía siempre fluya. Y eso es algo que amerita crecer en transmisión. Y entonces, nosotros en ACTE consideramos que aunque sí es cierto, hasta que no sepamos qué generación se vaya a adjudicar en la PEC-5, no podremos tener un contexto general y ver algunas obras que sí son necesarias. La ubicación de la demanda actual y los planes de crecimiento, y si tuviéramos esa planificación de largo plazo, sí nos permite generar ciertas obras estructurales que independientemente de dónde venga la energía, sí nos va a permitir hacer ese puente con la demanda. Porque al final el transporte es ese gran eslabón que une la oferta con la demanda. Esta oferta todavía no sabemos exactamente dónde va a estar. Tenemos indicios, pero no sabemos dónde va a estar. Pero la demanda sí sabemos dónde va a estar. Y hay ciertos nodos para llegar a ella que hay que robustecer. O sea, en la costa sur, si no robustecemos ese sistema, no la vamos a dejar seguir creciendo. En el altiplano hay ciertos lugares donde si no llevamos transporte, por más que tengamos generación nueva, no vamos a poder llegar ahí. En Petén,
si no llevamos transporte, Petén va a terminar regresando a lo que era hace 20 años, a volver a estar en isla. Porque si llega la generación con gas, porque ellos tienen recursos de gas, pero no llegamos con transporte, de repente lo que va a pasar es que se va a volver a generar como hace 20 años que se queda en isla. Tenemos que desarrollar eso. Y entonces creo que hay un esfuerzo conjunto. La PEG, y estoy de acuerdo, algún generador tendrá que hacer algunas inversiones porque es lo que nos toca ahorita, pero hay otro esfuerzo que tenemos que hacer para desarrollar. Ahora, esa planificación, si no generamos las condiciones para ejecutar las obras, Eso es. se va a quedar ahí. Porque muchas veces el error que cometemos es pensar que el éxito es adjudicar una licitación o entregar la autorización para una obra. El éxito es cuando esa obra entra en funcionamiento. De nada me sirve hacer 5 licitaciones y entregar todo si en 5, 6 o 8 años esas obras no están en ejecución. Correcto. Y en eso tenemos que trabajar. Sí. Sí, yo creo que volvemos al tema que hablábamos al principio, la esencia del problema, porque David lo menciona muy bien. Hablando de las rutas ahí de las rutas en el Pacífico, hay una línea de transmisión ahí que pretende hacer una conexión de un circuito de 230 y cerrar el anillo, que no es una obra que se esté planificando ahora, es una obra que fue autorizada hace año y medio, digamos. Está el proyecto de las líneas de transmisión del Petén, pero puede haber tantas dificultades para poder realizar esas obras que al final vamos a parar exactamente donde dice, dentro de 8 años vamos a dar cuenta que no tuvimos éxito, independiente de que los proyectos surgieron a la luz. Yo mencionaba más de 120 proyectos que están hoy en día en la cartera de los proyectos, que cuántos se van a poder realizar, materializar en el tiempo debido, pues es una gran incertidumbre. Y hay un temita yo que vos mencionabas, Víctor, el tema de que hay que educar a la gente. Yo creo que va un poco más allá. Va por el lado de hacer conciencia de las personas, porque no es que solamente en las comunidades rurales haya oposición, no. Los terratenientes tienen una oposición marcadísima a los temas de expansión de los sistemas de transmisión. Y lo objetan por el lado de las servidumbres, entre otros. Digamos, ahí hay unas partes que dice uno, mira, es que es tan evidente la necesidad de los sistemas de transmisión. Y ahora que lo mencionas ahí, la antigua, la demanda crece tal vez igual o más que en Puerto Barrios o el Petén. 2 transformadores se han quemado en la antigua y ha habido que resolverlos de una manera. Y dice uno, mire, hay un tema de una subestación en la antigua. No, pero ese no se puede conseguir. ¿Pero por qué no? El tema de Río Dulce. El tema de Es que Río Dulce. Y así como ese, pero pongo 2 ejemplos, pero hay muchos más. Entonces, por eso decía, ¿no? Ya no es un tema solamente de educación, que sí lo es, pero también de concientización de que estamos hablando de una política nacional de desarrollo, y eso es lo que en el fondo es la discusión. Y tal vez solo para complementar, la ley de la abundancia. El guatemalteco todavía no ha entrado a esa filosofía, la ley de la abundancia. No entendemos de que si no generamos, no vamos a prosperar. Muchas veces seguimos esperando que el maná venga del cielo, pero el maná vendrá del cielo una vez. La ley de la abundancia establece que si yo genero las condiciones, solito va a crecer. Y eso es lo que todavía no terminamos de entender. Eso hay que educarlo, hay que concientizarlo, pero también hay que dejarlo plasmado en un plan de gobierno, un plan de Estado, que trascienda un gobierno, porque si no, cada 4 años escribimos cosas diferentes. Inventar. Eso necesitamos para desarrollar electricidad y todo lo demás que necesita el país. Tenemos que ir cerrando en aras del tiempo. Es una conversación que definitivamente da para mucho. Para mucho más. Esta última parte estuvo bastante dinámica particularmente, pero yo creo que hay muchos puntos en común. Y podrá sonar banal la pregunta, pero si ustedes estuvieran reunidas las condiciones para poder tomar 3 decisiones fundamentales, independientemente de autoridades municipales, políticas, sociales,
3 o 2 decisiones puntuales que consideran ustedes que deberían cada uno impulsarse si queremos ir solucionando de poquito en poquito, pero de forma sistemática el problema. Bueno, mire, yo 3 cosas que tengo en mente. Uno es volver, no digo a la planificación centralizada, yo soy enemigo de eso, ¿verdad? Pero volver a sentarnos y hacer una planificación bien ordenada, con estudios estamos haciendo estudios ahora de cara al siguiente plan de expansión, pero con estudios que nos digan exactamente cuál es el comportamiento de la red. Hoy existe toda la tecnología como para hacer predicciones de qué es o cómo se comportará y qué es lo que hay que hacer. Entonces, uno, el tema de la planificación de largo plazo. El otro tema que hay ahí es el tema de resolver toda la parte de permisología. Cuando hablo de permisología, la involucro toda, digamos, estoy hablando del Ministerio de Ambiente, también las municipalidades. Y lo otro que yo creo que es fundamental que lo hagamos es de que la sociedad entienda. Parece mentira, pero yo creo que no hemos logrado entender la necesidad que existe para construir o de construir esa infraestructura, porque es la única manera que podremos alcanzar el desarrollo. Digamos, en alguno de los foros que ustedes promovieron, el tema de los puertos. Yo me hacía la pregunta alguna vez, ¿y si no se hubiera tomado la decisión de hacer el puerto Quetzal en el momento que se tomó? Contra viento y marea, porque si uno va y escarba un poquito en la historia, es que todo el mundo estaba en contra de la construcción del puerto Quetzal. Ujú. Pero fue una decisión del Estado, quien haya sido el que la tomó, pero dijeron, no, mire, no podemos seguir adelante como un país que se quiere desarrollar si no tenemos una infraestructura portuaria. Algo similar, entender claramente que necesitamos robustecer toda esa parte de la infraestructura si queremos mantener ese crecimiento. Por ahí en algún foro de ustedes lo decían, mire, es que es impresionante, Guatemala sigue creciendo pese a. Y dice uno, bueno, y si tuviéramos las condiciones, ¿qué sería de nosotros? Digamos, seguramente, no sé, bueno, lo dejo ahí. Bueno, yo creo que la primera instancia que yo iría estoy de acuerdo con Luis, es la planificación. Yo me iría un poquito más a un nivel macro. Si no tenemos una planificación de país que se transforme en una planificación eléctrica, que me diga qué, cómo y cuándo debemos de trabajar para, difícilmente vamos a salir de ese tema de estar de una en otra, de un golpe hacia otro, de tapar un hoyo hacia el otro. Si no tenemos una planificación y norte claro a 30, 40 años, ¿y qué significa eso? Y que eso me permita comunicarle al ciudadano guatemalteco para qué estamos haciendo eso. Difícilmente vamos a salir. En mi día a día, en la empresa donde yo trabajo, algo que hacemos para que los proyectos funcionen es hacerle entender a la persona qué beneficio tiene. Si yo no explico las cosas y solo las quiero imponer, son más difíciles de gestionar, y lo vemos en el día a día. Pero creo que esa planificación es clave. Lo segundo, creo que es estandarizar o regularizar para tratar de reducir, minimizar o idealmente eliminar la discrecionalidad. Sobre el ambiente está la famosa Ley de Infraestructura Eléctrica Prioritaria, como una versión B de la Ley de Infraestructura Prioritaria. Ese puede ser un camino. Creo que es ese y algo más, pero tratar de generar una eliminación profunda de la discrecionalidad. Bien lo decía Luis, la descentralización trajo beneficios, pero trajo problemas. Y hay que entender que, como pasa en otros países, hay proyectos que son de gobierno municipal y proyectos que son de gobierno estatal. Electricidad es estatal, y entonces hay un bien común que debe sobreponerse. Si desarrollamos eso, creo que vamos a dar eso. Y tercero, generar las condiciones para que esto camine. Y cuando hablo de las condiciones para que esto camine, es generar esos incentivos para que el mismo mercado eléctrico lleve a fin esto. El mercado eléctrico de Guatemala es de agentes, no es de Estado. Y si generamos esas condiciones para que nosotros como agentes desarrollemos los proyectos, está demostrado no en Guatemala, sino en el mundo, que es la manera más práctica y más rápida. ¿Y a qué me refiero con eso?
que si logramos establecer A y B y generamos esos incentivos para que las obras puedan venir por licitaciones con ciertas consideraciones o iniciativas propias con ciertas condiciones, vamos a poder desarrollar esto de A y de B. Tenemos licitaciones periódicas, pero tenemos una serie de iniciativas propias que puedan tener las condiciones de reconocimiento financiero y de ejecución de obras con ciertas garantías para poder desarrollar el sistema eléctrico. Sí, Víctor. Bueno, voy a tratar de ser breve porque aquí los compañeros ampliaron bastante, pero me encantó el comentario ahorita de David donde resalta que el mercado guatemalteco es un mercado de agentes. Y aprovecho a mencionar que también el mercado eléctrico regional es un mercado de agentes. Entonces, algo que de alguna manera hemos estado viendo con cierta preocupación es que las autoridades deben entender eso y tomar a los agentes privados en cuenta en los planes de expansión y buscar ese esfuerzo en conjunto para tratar de desarrollar estos planes con unos objetivos comunes. Y de ahí, el otro punto que también me llamó la atención que hizo Luis es, de alguna manera, hay que tratar que la gente entienda que se tiene que anteponer el beneficio de la sociedad sobre los intereses particulares, porque ese concepto uno lo puede aplicar a muchos de los problemas que estamos viendo. Los derechos de paso, la complejidad de obtener toda esta permisología. Cuando uno entiende que vivimos en una sociedad y como sociedad tenemos que tomar estas decisiones en beneficio de la mayoría, se debería poder ir resolviendo muchos de los problemas que hemos comentado. Sí, Víctor, ahí sí que lo resumiría en algo que bien decía Manuel Ayabo en su momento, de que el interés colectivo prima sobre el interés particular, pero nunca sobre el derecho individual. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente tenemos que hacer una siguiente parte de esto. Muchas gracias. Y a ustedes, Gracias. invitarlos a suscribirse a nuestros boletines, particularmente en este caso a nuestro boletín de energía que sale el tercer sábado de cada mes. Presentado por Meicos.